Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 10, versículo 18. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios desde este versículo 18? Después que nosotros hayamos terminado, dice: los arameos huyeron de los israelitas. David les mató 700 caballos de tiro y 40,000 jinetes. También hirió a Sobac, general de su ejército, que murió allí mismo. Entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos ya en el ataque de David en este segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 18. El contexto bíblico, sabemos que era la humillación que había recibido David, sobre todo a través de sus enviados que había enviado junto a Hanún, los amonitas, y ellos habían contratado también nada más y nada menos que a unos mercenarios, ¿verdad? A los de Aram, los arameos. Joab los derrota primero, y cuando Aram reúne refuerzos, porque habían huido, entonces David personalmente, él mismo cruza el Jordán y combate en Helam. En este versículo 18 narra, queridos amigos, la culminación, neutralización del poder de carros, como sabemos, Regev, los carros de Aram en este caso, y la muerte también del comandante arameo, que es aquí Sobac, jefe del ejército. Ahora tenemos que mirar esta variante también dentro del texto, porque segunda Samuel habla de 700 carros y 40,000. En hebreo a veces parashim, jinetes, también aparece en Primera Crónicas 19, 18 y presenta 7,000 hombres de pie. Es una típica armonización, ¿verdad?, de los escribas que solían hacer. Este es el contexto bíblico con respecto a las cifras, con respecto a las armas. Entonces el contexto histórico. Aquí hay una coalición entre los arameos que está vinculada a Hadadezer. ¿Se acuerdan de Hadadezer? Que Hadak significa es ayuda. Este rey que viene y que ayuda. Y el nombre, ¿verdad?, de Sobá, que refleja ese mosaico de ciudades, estados arameos que se reunían, ciudades del hierro. Estas eran las ciudades arameas. Ahora, la ventaja táctica que está mostrando aquí con el famoso Regev, que son los carros de guerra, son los símbolos de la superioridad y la tecnología
y también la movilidad de élite de Israel. Esto es muy importante, ¿verdad? Tener que reflexionar y tener que entender, así como el autor sagrado nos está presentando. Ahora, bajo una monarquía de consolidación que estaba haciendo David, ciertamente que el poder estaba cada vez más en auge. Estaban en su apogeo, como decimos nosotros, consolidados hoy, güey. Y esto responde también con la concentración nacional, es decir, hay una convocatoria real, una convocatoria que hace el rey, y es toda la nación la que responde. Por otra parte, el autor sagrado enseña que David es un verdadero líder. Es el líder por antonomasia, podemos decir. Enseguida, concentramos este liderazgo que integra estrategia militar por una parte, y también, queridos amigos, nosotros encontramos aquí una teología de guerra. Yahvé, que es el garante de victoria frente a los poderes del enemigo, a los poderes regionales. Entonces desde un contexto bíblico que se nos presenta lo que había sucedido, Aram, que está en un pacto, en una alianza, porque viene como mercenarios prácticamente respondiendo a Harán, a este rey que les pide esa ayuda. Y por eso decíamos que Hadadezer, el que ayuda, estos son los de Aram. Y por otra parte estamos encontrando también los que van a combatir son los de Israel. Al frente está David y por lo tanto responde con su liderazgo. La gente responde y dice, bueno, ave ore David hoy, roñora y nos anhuecha, va venda ore yo como hay. Ave ore hoy vende pobre lleva para poder presentar guerra, para poder presentar lucha. Estas ya son grandes enseñanzas también para nosotros, ¿verdad? Dentro de un contexto religioso, podemos decir. Toda enseñanza bíblica siempre apunta también a una enseñanza religiosa, a una enseñanza de comunidad. El liderazgo es esencial y fundamental, que David también está al frente y que el pueblo responde a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo
si camino en el Señor. Ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarme solo a Él. Le canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Le canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Aquel lado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida. Has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, y hoy especialmente con este versículo que desarrollamos, que es el versículo 18. David mató a los combatientes de 700 carros de guerra y cayeron 40,000 hombres de a pie. También cayó Sobac, el general en jefe, quien murió allí mismo. Eso es lo que nos presenta, queridos amigos, como el texto. Dentro del contexto bíblico es la guerra que se está desatando por un malentendido. En cuanto que David manda los pésames, ¿verdad?, por la muerte de este rey amonita, y sin embargo le hacen entender mal, como si fuese que él esté allí como para espiar y para luego atacar a los moabitas. Por otra parte, se presenta también a Aram, es decir, a los arameos, que en este caso también ellos se presentan y vienen, pero como para ayudar. Por eso que está, decíamos, en concomitancia con este nombre de este rey Hadadezer, el que viene en ayuda. Ahora, queridos amigos, queremos mirar un poco el contexto cultural antropológico, todo lo que significa esta guerra, todo lo que significa esta realidad que estamos mirando del aspecto histórico y del aspecto también bíblico. La narrativa que encontramos aquí está reforzando el eje de honor, vergüenza propia del cercano Oriente Antiguo, que es la afrenta inicial a los embajadores. Esto es entonces el elemento causante de esta guerra, y podemos decir que refuerza este eje de honor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le habían cortado el pelo? Le cortaron la barba. Todas estas simbologías esenciales que también nosotros hemos reflexionado dentro del aspecto antropológico cultural de las naciones de Oriente. Ahora, muestra también la ideología real, es decir, la caída del Sar HaSabá. Sar HaSabá dramatiza esa quiebra del honor militar y el paso a vasallaje. El paso a vasallaje. Operando y botallas y entonces nos están denigrando y eso no se puede. Porque es un abajarlo, es una vergüenza. Y nosotros no podemos comportarnos de esa manera. Orendas ahí tembiguá. Así es que el honor se está jugando aquí. Ahora, cuando se dramatiza esta quiebra del honor militar y ese paso al vasallaje, nosotros entendemos que la misma contabilidad de carros y bajas no es mera estadística, sino que comunica, queridos amigos, el prestigio, la fuerza, el poder, el peso, ya añade. Este sí que pesa, ya añade, cuando alguien tiene prestigio, cuando alguien tiene poder, kabot, ya añade hebreo, el kabot. Y por lo tanto, es el prestigio del rey, prestigio regio. Y al mismo tiempo es disuasión y confronta la confianza tecnológica con la fe en Yahvé. Aquí hay una confianza en el Señor. Pero esa es la y quiere decir que también tenemos que estar preparados. A Dios rogando, pero con el mazo dando. El mazo dando quiere decir que tenemos que estar preparados para la guerra. Entonces, en la medida que nosotros confiamos nuestra fe plena y puesta en el Señor, también este kabot, esta fuerza,
este prestigio regio. Y disuasión, queremos disuadir para que no suceda nada mal y que venga cada vez más una guerra que es, al final de cuentas, sería una guerra fratricida, ¿verdad? O sea, una guerra entre las naciones, pero que en el fondo son guerras hermanas, a pesar de que uno es de Amón, el otro de los arameos, el otro de los israelitas, pero todos están conviviendo en una región un poquitito más amplia, pero donde se tendrían que respetar, amar y querer. ¿Cuáles son estas palabras claves que nosotros encontramos aquí en este texto? El primero es el rehov, que es montar, ensamblar. En este versículo 18 denota armamento estratégico. El carro, el montar, el ensamblar. Por otra parte, queridos amigos, exegéticamente, combatientes de 700 carros. Aquí te pone 700 carros, ¿verdad? Estos combatientes indican siempre un cuerpo especializado. Simplemente para qué cosa. Venimos simplemente para improvisar. Improvisados, dice. Entonces, exegéticamente te quiere demostrar que hay combatientes de 700 carros. Indica el cuerpo especializado, el texto, que destaca la punta de lanza tecnológica de Aram. Es desarticulada. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña como todos los días y hoy tenemos la lectura del libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 6, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén de Judá para reconstruir la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Que la población de cada lugar ayude a todos los que queden en ese pueblo, en cualquier parte donde residan, proporcionándoles plata, oro, bienes y ganado, así como también otras ofrendas voluntarias para la casa del Dios que está en Jerusalén. Queridos amigos, qué interesante aquí. La primera enseñanza es, en primer lugar, el reconocer la importancia y confesar nuestros pecados. Aquí, entonces, el profeta que está hablando aquí, sobre todo el sacerdote Esdras y Nehemías, ustedes saben que es el gobernador, los dos que se ponen de acuerdo y dicen: tenemos que edificar esta casa, tenemos que ir adelante. Y sobre todo ponemos en boca de Ciro, que es el rey, nada más
y nada menos que el conquistador, rey de Persia. Y sin embargo, él tiene este deseo. Ñandeye ya pona lleva. Tenemos que edificar porque lo primordial y lo esencial es la casa de Dios. Pero claro, Dios se había apartado, o mejor dicho, el pueblo se había apartado de Dios. Y por eso habíamos caído en el exilio. Por eso estamos en esta situación de exilio, alejados de Dios. Pero queridos amigos, aquí hay entonces una necesidad de cambio de vida. Hay una necesidad de cambio en nuestro comportamiento. Y hay gente que venían de ayer bañas en domingo, ñan de yara, ñe es allí cuami, eva peñan de yara, o yerurea venían de coñan de netame guaná, coñan de política guaná, coñan de rogapu guaná, para nuestra iglesia coñan de atupe guaná, lleva. Siempre, queridos amigos, mirando en positivo porque es la fuerza de Dios la que nos ayuda y nos acompaña, como nos dice aquí. Porque, en primer lugar, queridos amigos, tiene que haber esa búsqueda de la justicia y de defender los derechos de la comunidad. Y en este sentido, defender los derechos de los oprimidos. En resumen, queridos amigos, nosotros tenemos que entender que la fuerza y la gracia de Dios nos invita a caminar siempre y a mirar así como lo hace Ciro, siendo el rey. Hay que edificar la casa del Señor, hay que hacer lo esencial y lo fundamental porque Dios en primer lugar. Que esto sea también nuestro compromiso para nuestra vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos
glorioso, de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros, ¿verdad?, del poderío. El hecho de los combatientes de 700 carros indica ese cuerpo, decíamos, especializado. Veáis ahí, ABU con todo lleva, tiene la fuerza, tiene el poder para luchar. Entonces siempre así el texto dentro de su lenguaje literario está destacando que la punta de lanza de tecnología de Arán aquí es desarticulada. ¿Pero por qué, queridos amigos? No es simplemente porque Israel armas o lo que sea, sino que para demostrar que esto, a pesar de tener grandes tecnologías, Abelao en sea Ina Peñán de Yara. Entonces, contrapone la confianza en medios, contrapone la confianza en las armas de guerra con la confianza que se pone en Dios. Entonces la narrativa desmitifica al carro como garantía de victoria. Aquí hay que reubicar, aquí hay que decir que tenemos nosotros una gran seguridad, pero esta seguridad se da en la acción de Dios. Algunas de las palabras claves, harag,
matar, a dar muerte. Harag, harag. Aquí la acción es perfectiva en secuencia histórica y por lo tanto no es asesinar privado, sino que es un abatir en guerra. Connota, queridos amigos, el juicio entre agresores y restablecimiento del orden. Naiko Shaharo asesina, sino que aquí es una confrontación. Aquí con esta palabra, el hagag, ¿verdad? Entonces significa mucho más que cualquier asesinato. Harag, harag, harag. No es asesinar de manera privada, sino que sobre todo es una lucha contra los agresores y sobre todo queriendo restablecer el orden, porque este es el objetivo principal. Dahai ahí la venganza minte, dahai la asesinar, pero yuca se minte, sino que aquí hay una causa muy importante que es el de restablecer el orden. Semánticamente podemos decir que este harag delimita la eficacia real de David frente a la coalición y marca el punto de no retorno para la resistencia aramea. Aquí entonces el punto de no retorno, el hecho de o atropellado y ayahágato, allí apógato. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 18. Los arameos huyeron de los israelitas. David los mató. 700 caballos de tiro y 40.000, ¿verdad? 40.000 jinetes. También quiere mostrar y quiere la supremacía numérica, la supremacía de guerra, de tecnología, no puede hacer frente a la supremacía de Dios, lo que es la voluntad de Dios. También hirió a Sobac, general de su ejército, que murió allí mismo. Ahora, dentro de nuestros estudios bíblicos, miramos también algunos puntos importantes para nuestra aplicación. ¿Qué es lo que nosotros, queridos amigos, aquí vamos a aplicar? Primero, la soberanía de Dios y los medios humanos. Hoy. Porque aquí Aram viene con todo, con los carros, en fin, con la tecnología. Pero sin embargo, Dios le para el carro, ya lleva, no le deja avanzar. Sino que aquí hay que parar el carro y hay que hacer bien las cosas. Este es el punto esencial y fundamental que tenemos que tener en cuenta. Entonces es la soberanía de Dios elemento fundamental, el elemento principal. Dios obra a través de estrategias y a través de disciplina. Estrategias y disciplina. Estrategia y disciplina. Hoy también, ¿verdad? Tenemos liderazgos que integran competencia técnica y también competencia ética. Trascendente en políticas, empresas y comunidades. Esa trascendencia, queridos amigos, pero en elementos en las que nosotros nos movemos. También tenemos esta cuestión, ¿verdad?, de una tecnología, pero que tiene que ser una tecnología sin idolatría. La tecnología sin idolatría para nosotros significa los carros nos salvan por sí mismos, sino que aquí hay que usar de la ciencia, hay que usar de la tecnología, pero con los criterios de la moral. Criterios de la moral entonces para el actuar y para el accionar del hombre. Las finanzas, la comunicación, evitando convertirlas en fetiches de poder. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mientras las 300 familias de la villa de Cullera dormían apaciblemente esa noche del 11 de junio de 1552, Dragut, un temido forajido que tenía azotada la región, entró con sus hombres a la aldea como un huracán y metódicamente saqueó y destruyó casa por casa hasta dejar a los pobladores con lo que tenían puesto en la mitad de la plaza. Cuando Tomás de Villanueva, arzobispo de la cercana ciudad de Valencia, se enteró, acudió en su auxilio y con el grupo de clérigos y monjas que lo acompañaban, se dedicó a alimentar a los damnificados y a repartir trigo, ropa, mantas, enseres, y con 1000 ducados, dinero que había tomado de las rentas de la arquidiócesis, comenzó inmediatamente a reconstruir la aldea, a reponer los bueyes, las acémilas, las vacas, las yuntas, arados, y aunque repartía a manos llenas, los recursos nunca se acababan. Al cabo de unas semanas, las familias de la villa estrenaron casa con todos sus enseres, herramientas, y cada una recibió dinero suficiente para arrancar con su propio negocio. Tomás García Martínez, oriundo de Villanueva de los Infantes, España, y nacido a principios de diciembre de 1486, creció en un hogar acomodado y caracterizado por la acendrada generosidad de sus padres, que semanalmente repartían los viernes más de la mitad de lo producido en sus haciendas durante la semana: trigo, pan, leche, queso, carne, amén de que las prendas, cobijas y diversos bordados de uso casero que todos los días confeccionaban su madre y sus criadas también eran entregados a los pobres, que nunca faltaban en la puerta. Impregnado de ese altruismo, el pequeño Tomás siempre regalaba sus trajes, sus zapatos y la comida. Como además era un estudiante brillante, a los 16 años ingresó a la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el título de maestro en letras, artes y filosofía, y se convirtió en el mejor profesor de este claustro, pues todos los alumnos querían estudiar con él. Pero en 1516, aunque le ofrecieron un jugoso salario en la Universidad de Salamanca, se impuso su vocación religiosa, y en esa ciudad ingresó al convento de San Agustín con el nombre de Tomás de Villanueva, y luego de especializarse en teología, fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1518, y 5 meses después ya era el prior del mismo monasterio de Salamanca. Muy pronto las homilías de Santo Tomás de Villanueva lograron tantas conversiones que su fama llegó a oídos de Carlos V, y por eso cuando fue nombrado prior en Valladolid, que era la sede temporal del gobierno, el monarca, que asistía a todos sus sermones, le concedió el cargo de predicador oficial de la corte. Después de regir varios conventos y ser superior provincial, Santo Tomás de Villanueva fue, a pesar de su enconada resistencia, nombrado arzobispo de Valencia por expresa petición del emperador. Para empezar, con los 4000 escudos que le entregaron como dote por su consagración episcopal, reconstruyó el Hospital General de la ciudad, destruido por un incendio, y a continuación se dedicó a restaurar la arquidiócesis, que estaba abandonada, a enderezar a sus laxos sacerdotes, a sacudir la olvidada fe de los feligreses con sus conmovedores sermones, y a repartir entre los desamparados las limonas que alcanzaban para todos, y por eso ningún pobre se iba a casa con las manos vacías. Tenía un hospicio dentro del palacio arzobispal para acoger y educar a los niños que dejaban abandonados en la entrada, y llegó a tener hasta 100. Toda esta labor la redondeaba Santo Tomás de Villanueva con la atención a los enfermos, a los que curaba milagrosamente, pero siempre les exigía que no contaran nada a nadie. Su austeridad, riguroso ascetismo, el permanente ayuno y extenuantes jornadas de oración le pasaron factura. Y cuando estaba a punto de morir, Santo Tomás de Villanueva le exigió a su obispo auxiliar que no volviera a su lado hasta dejar en manos de los pobres el último céntimo de los 5000 ducados que había en caja en ese momento, y expiró con una sonrisa en los labios el 8 de septiembre de 1555, cuando su ayudante retornó con las manos vacías.
Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1658. Por eso hoy, 22 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Villanueva que nos enseñe a ser pródigos con los pobres. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 10 del segundo libro de Samuel, versículo 18. Los arameos huyeron de los israelitas. David les mató 700 caballos de tiro y 40.000 jinetes. También hirió a Sobac, general de su ejército, que murió allí mismo. Es decir, aquí hay un accionar de David, pero de una manera completa. Habendo pitayetena o actuado. Una de las cosas que después, tal vez el libro de las crónicas no va a aceptar, y el libro de los reyes también, en el fondo, pero que no acepta, es que
David era demasiado bueno, por eso me presenta la de rey David. Sin embargo, aquí David dice, les mató 700 caballos de tiro y 40.000 jinetes, es decir, se le está presentando aquí a un David bien decidido en su accionar. Miremos un poco, por lo tanto, cuando hablamos de David en su accionar, estamos hablando de una responsabilidad de liderazgo. Ese que está al frente, queridos amigos, tiene que tomar siempre decisiones y algunas veces son decisiones bastante complicadas y bastante difíciles. Algunas veces, y que tú ya ve por qué y porque no hicimos un buen discernimiento dentro de nuestro liderazgo. O si no, también algunas veces tú ya ve, queridos amigos, porque nosotros dentro de nuestro supuesto liderazgo somos más bien tembiguay. Tembiguay quiere decir que te están poniendo en un puesto, en un lugar, pero para responder al liderazgo de otra persona. Y eso sucede en nuestros gobiernos, sucede en nuestras reuniones, en nuestras comunidades, en nuestros grupos. El liderazgo habla mucho más de un tembiguay. La tembiguay porque no decide nada, sino que tiene que recibir órdenes y actuar así fielmente a las órdenes recibidas del patrón, ¿verdad? Todo lo que es entonces el patrón, nosotros vamos a realizarlo. Pero eso en la jerga nuestra nosotros le llamamos el famoso tembiguay. Aquí tiene que haber, por lo tanto, una enseñanza importante que es la responsabilidad del liderazgo. La presencia de David en el traje optimiza y legitima la conducción. Legitima la conducción, es decir, el liderazgo que existe allí. Y es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente directivos, servidores públicos que deben o que den la cara, asuman errores y protejan a los vulnerables. A humillar reina, para que uno dentro de este liderazgo, porque estamos hablando de liderazgo, salga al frente y diga, bueno, esto es lo que nosotros tenemos que conquistar y tenemos que hacer. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es el de gestión del honor, porque aquí los emisarios son, pero prácticamente denigrados. Les cortan el pelo, les cortan la ropa, les cortan la barba, en fin, todas estas cosas como para denigrarlo. Había un montocayo ahí. Ahora, hay una gestión de amor, es decir, para que se puedan conducir. La gestión de amor y del conflicto, una afrenta mal gestionada también, hoy nos lleva a las guerras. Cuando hay una afrenta mal gestionada, nos lleva posteriormente a la guerra. Por eso tenemos que estar atentos. Hoy la escuela que uno tiene para esta formación, queridos amigos, dentro de la diplomacia, te va enseñando todos estos puntos muy importantes. Negatoin de laico, reofendea, lleva justamente con la persona con quien querés tener algunos beneficios. Querés zanjar y levantar algunos problemas que existen, reofende. Entonces eso es peor, ¿verdad? Entonces, hoy en día esta diplomacia relacional que pueden existir en cualquiera de los grupos, ¿verdad? Porque se necesita una relación y una diplomacia dentro de los grupos también, para que permanezcan, para que se consoliden, para que quieran participar. Por lo tanto, se busca priorizar reparación, mediación y sobre todo que se necesita aquí una parte bien escalada de lo que es esa mediación. Y por último, como enseñanza también de todo esto, es el realismo sobre las cifras y los relatos. Sabemos que las variantes entre 700 que dicen aquí y en otros pasajes que dicen 7.000, 700 y 7.000, infantería, caballería, esto enseñan humildad hermenéutica. Hoy textos, datos antes
de decidir y comunicar. Upea entonces ñandé, ya verificar, ya cuál hay contexto y sobre todo, después mirando bien, entendiendo bien, comenzar a hacer ese paso. ¿Pero para qué? Y para que exista un verdadero, en este caso, compromiso con la comunidad y con la sociedad. Y les dejo hoy, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo